Bienvenidos, bienvenidas a nuestra sección Voces de la revista cultural El Caimán Barbudo, un espacio para conocer la vida, la obra, las reflexiones de creadores, músicos, artistas, escritores que nos ayudan a entender Cuba en todos sus matices. En este espacio tenemos la dicha, el honor de contar con la presencia de Pedro Antonio Sánchez Zapata, músico, trovador oriental, aunque ese último dato no es lo que lo define, pero así con un modo más relajado de lo habitual queremos comenzar este espacio porque también Pedro Antonio Sánchez Zapata es un caimanero ya consagrado, o sea, un caimanero ya como abordado en nuestros textos, invitados a nuestras peñas, es una presencia aquí habitual. Entonces, en primer lugar, coméntanos cómo llegas a la música, cuál es tu interés y en la trova específicamente. Esa es una historia bastante larga. Yo creo que llegó a la música por mis padres, por el acercamiento inicial que tuve en casa, la música que se escuchaba y demás. Y luego, en la adolescencia, empecé a coquetear un poco con la guitarra, nada serio, hasta que hice la primera canción. Cuando hice la primera canción, creo que es una especie de pacto, no sé si con la canción o con el hecho de desnudarse un poco o de expresarse de otra manera, que era hasta ese momento nueva para mí, me hizo emprender el camino que llevo hasta hoy. Estábamos comentando antes de iniciar la entrevista sobre los nervios de la primera presentación. ¿Cómo fue para ti ese primer momento de ya no experimentar la música en privado, sino en ese acto presencial de decir, aquí estoy, esta es mi música, este soy yo? Bueno, lo primero que me pasó fue que yo no lo había previsto. Tendría unos 16, 17 años y estaba en una peña en la casa del joven creador de Guantánamo, una peña que se llamaba Trovadicción, que la conducía Yuri García y luego Audis Parga, un trovador de Guantánamo que estuvo también un tiempo por acá en La Habana. Y Audis en algún momento me presenta, bueno, yo quiero presentar a un amigo joven, y dice, bueno, Pedrito, y yo... Pero bueno, me canté un par de canciones. Haberme sentido muy nervioso, pero muy nervioso. O sea, porque pasar allá, no creo que lo haya disfrutado, pero querer volverlo a hacer, de querer volverlo a intentar, hasta que me fue saliendo un poco mejor. Pero los nervios como tal nunca se pierden. Siempre queda un poco de nervio, uno lo que aprende a lidiar con esas emociones del en vivo, que no son solo nervios, pueden ser muchas. Entre otras cosas, yo recuerdo de una entrevista previa que está publicada en El Caimán Barbudo, en la revista digital, que hablaba sobre cómo habías estudiado filología bajo la falsa creencia de que ibas a tener más tiempo para la música y que resultó ser todo lo contrario. Sin embargo, según el propio Joaquín Borges, de nuestro Caimán, esa oportunidad de estudiar letras, de estudiar ciencias humanísticas, de estudiar literatura, se nota luego en tus letras, en el compromiso social, en la manera de abordar la realidad. Entonces, cuéntame de dónde surge también un poco ese interés, no solo por crear una música que sea desde lo sonoro, alegre, de que invite a la escucha, sino también desde la letra, crear un poco de concientización. Yo, por suerte o desgracia, no sé escribir si no tengo algo que decir, o sea, algo que me haga falta decir. He tratado de ser disciplinado en la medida que he podido con el oficio y tal, pero la verdad es que no se me da muy bien. Yo me siento cuando tengo algo que decir. Y creo que ahí me salen mejor las cosas porque es cuando puedo ser honesto. Y bueno, estudiar letras
me dio la posibilidad de ser más estricto en la manera de decir las cosas. Algo que yo temía, de alguna manera, porque pensé que la academia iba a cambiar un poco o iba a hacerme una especie de cuadros o modelos o esquemas, como los hay, y que eso iba a limitar mi libertad al escribir. Y temía un poco eso, pero la verdad lo que hizo haber estudiado letras, además de abrirme un horizonte inmenso, fue hacerme más estricto, más conmigo, o sea, con la manera de yo llevar a cabo el texto. Y sensibilizarme también con otras manifestaciones artísticas que terminan contribuyendo a la creación, porque uno jamás es solamente un músico o solamente un escritor. Hay otros matices que te van influyendo. Y bueno, Joaquín tiene sus razones que yo, porque no me analizo demasiado, no he podido descubrir, pero agradezco infinitamente sus palabras. En este caso, tomo una idea esencial que decías que no éramos solo escritores o músicos, e incluso también esa obra nunca va a ser un trabajo individual o un trabajo en solitario. Y en este caso, creo que uno de los espacios donde has tenido la oportunidad de ese trabajo colectivo, colaborativo, ese trabajo donde muchas manos aportan a un objetivo, sería con tu disco Al Oído. Cuéntame cómo va esa producción, en qué punto está. Bueno, aún estamos en postproducción con el disco. Ha habido algunos retrasos respecto a este proceso, situaciones de las que no estoy del todo enterado, porque seguramente son muchas, como muchas cosas que pasan en el país y que se escapan al conocimiento, pero está demorado. Sigo esperando que se lleve a cabo y espero con la mejor buena voluntad del mundo que sea el sueño realizado que llevo esperando. Y sí, el disco es el resultado de un trabajo colectivo profundo, un trabajo colectivo del que a veces uno no, o sea, como que no se espera que vaya a suceder, porque son personas con una capacidad creativa extrema, son personas talentosas, son personas que trabajan contra a veces dificultades algo difíciles que uno mismo no haría, y que lo hagan con mis canciones, que lo hayan hecho con mis canciones, es algo que siempre estoy agradecido. En muchos de los aspectos del disco yo soy una persona neófita, o sea, hay procesos de los que sé muy poco y de los que he ido aprendiendo, y estar en el disco me ayudó a eso. Estoy seguro que la mayoría de los aspectos del disco fueron totalmente nuevos para mí, y estoy seguro que más que un trabajo colectivo, de muchas maneras me siento siendo aupado y cargado en ese proceso en el que me guiaron excelentes artistas, excelentes creadores en la producción y arreglos, con Luis Barbería, en el trabajo de ingeniería de sonido con Daelsi, los músicos que trabajaron, que son unos muchachos de Cienfuegos maravillosos, que forman el proyecto Figaro Jazz Club junto a Luis Barbería. O sea, las personas del HS que me acompañaron en ese proceso, otras personas de mi círculo emocional que estuvieron ahí, todas esas personas me auparon y me cargaron, me llevaron a eso en momentos en que a veces yo pensé que no tenía fuerza para seguir, o que me faltaba algo. Y sobre todo me quedo con esa última idea de la fuerza. O sea, ¿cuánta fuerza tiene que tener un joven creador, en este caso un joven trovador, para poder llevar sus proyectos adelante?
y cuántas cosas pudieran hacerse distintas desde las instituciones y desde organismos de música para que los jóvenes lo tuvieran más sencillo a la hora de crear. A ver, a mí en los últimos tiempos me cuesta mucho tener claro qué debe hacer una institución para ayudar a los jóvenes. Hay tantas prioridades, tantas situaciones. No sé, a veces se me pierde un poco en todo lo que hay por hacer. Yo creo que es una batalla dura, no solo para los jóvenes, para cualquiera que tenga un proyecto de vida sólido, económicamente viable, honesto. Está difícil para todo el mundo. Con los jóvenes, digamos que la fuerza que traen y el deseo de hacer las cosas puede que nos ayude un poco, pero hay guías necesarias que a veces no tenemos porque los mecanismos en los que se mueven determinados círculos artísticos, determinadas vías hacia el éxito artístico, a veces no dependen de instituciones, a veces dependen de otras relaciones de trabajo, otras relaciones comerciales, otras relaciones de comunicación, en la que muchos jóvenes tenemos poco entrenamiento, en la que muchos jóvenes no viven en La Habana, muchos jóvenes no tienen acceso a determinados medios de comunicación, a determinadas propuestas discográficas y a becas. Y cuando digo acceso no digo que porque estés lejos no puedes, sino por desconocimiento, porque a veces eso circula en un espacio en el que no es fértil para todo el mundo. O sea, de verdad estamos incluyendo a la juventud, es la juventud que es capaz de asimilar determinado tipo de producto cultural y el resto, o la juventud que tiene determinada inclinación política y el resto. Y entonces, o la juventud que vive en determinadas zonas geográficas. O la juventud que vive en determinadas zonas geográficas o que tiene acceso a determinados espacios. Entonces, hay de una época para acá, hay como una especie de dirección sectaria de las oportunidades. O sea, o escoges irte por aquí y te favorecen estas cosas, o escoges irte por aquí y te favorecen estas otras cosas. Y en el medio hay un montón de gente echando una pelea que a veces está un tiempo perdida y no sabe qué hacer. Y probablemente sean la mayoría. Entonces, te veremos todavía en la pelea por crear música que no sea solo agradable a nuestros oídos y que nos haga sentirnos bien, sino que también despierte una conciencia o que nos haga también a pensar, ya que siempre parte de esa necesidad de decir algo y de construir algo. Entonces, muchísimas gracias por tu presencia. A la comunidad caimanera la espero en la próxima ocasión y nos vemos por acá.